Hola, gracias por continuar con nosotros. Pues bueno, seguimos aprendiendo sobre JavaScript y en esta oportunidad vamos a profundizar en un tema que ya lo vimos en algunos videos anteriores, pero que pues es importante afinar algunos detalles, sobre todo porque hay muchas formas de hacerlo. Esto es la definición de variables y bueno, te voy a mostrar nuevamente cómo se hace esto dentro de JavaScript. Bueno, vamos a utilizar nuevamente Visual Studio Code. Y como puedes darte cuenta, como lo hemos venido haciendo en otros videos anteriores, pues vamos a generar un archivo. Voy a generar por aquí una copia del último archivo. La voy a poner por aquí y lo voy a renombrar para poder trabajar con este nuevo ejemplo, donde básicamente te voy a explicar cómo trabajar con todos los tipos de definición de variable. Ya lo tengo. Vamos a renombrarlo como ejemplo 8 y vamos a poner por aquí en la etiqueta párrafo, que es el texto que va a aparecer, definición de variables. Bueno, voy a quitar por un momento esta parte de la función. No voy a utilizar un botón, aunque lo voy a comentar por si ahora se me ocurre utilizarlo. Entonces voy a comentar por aquí. Recuerda que esta es la manera en la que tenemos de comentar una línea. Y bueno, ¿qué te platico rápidamente sobre las variables? Mira, en JavaScript, pues básicamente, bueno, y en cualquier lenguaje de programación tenemos que entender el concepto de variable. Una variable es un contenedor para almacenar datos. Así lo vamos a definir de manera general. Sin embargo, en JavaScript tenemos 4 maneras de hacer la definición de variables y eso es lo que lo vuelve un poco confuso, y eso es pues el objetivo de este video. Las podemos definir automáticamente utilizando la palabra reservada var, let y const. Vamos a ver la primera de ellas. Voy a poner, por ejemplo, aquí una variable que se va a llamar x y le voy a poner un 5, una variable que se llame y una variable que se llame z, que va a tener la suma de x más y. Recuerda que esto lo estoy incluyendo en una etiqueta script para poder decirle al navegador que aquí hay código JavaScript. Bueno, si observas y si viste los videos anteriores, utilizaba la palabra reservada let. Sin embargo, esta es la primera forma que tiene JavaScript de definir variables. Eso significa que si yo no le pongo la palabra let, automáticamente lo va a hacer por nosotros. Es por eso que si tú alguna vez llegas a ver un código JavaScript, pues esto va a funcionar si lo llegas a ver de esta manera. ¿Por qué? Porque es una compatibilidad que tiene. Declara y define automáticamente la variable por ti. No tiene ninguna palabra reservada. ¿Esto funcionaría? Sí, claro que funcionaría. Mira, vamos a ponerle document.getElementById y vamos a tomar uno de los párrafos que tenemos por acá. En este caso vamos a ponerle el demo 1 y le vamos a poner el atributo innerHTML para poder cambiar su valor. ¿Qué le vamos a asignar? Pues el valor de la variable set. Voy a guardar los cambios y por aquí ya tengo mi carpeta con los archivos. Bueno, ahora lo voy a ejecutar en un navegador diferente. A ver, vamos a hacerlo con Firefox. Ok, entonces ahora observa, ha funcionado correctamente porque me hizo la suma de los dos números, en este caso 5+6 igual a 11. Entonces esto funciona perfectamente. Otra posibilidad es hacerlo como lo hacíamos normalmente en los ejemplos anteriores, utilizando la palabra let. Let tiene una historia particular porque es, digamos, lo más reciente de JavaScript, de la última versión, que se le conoce como la ES6, donde básicamente han incorporado muchísimas cosas o mejoras. Si le queremos dar un adjetivo, han incorporado mejoras.
todas las evoluciones de JavaScript finalmente lo que quieren incorporar son mejores. Bueno, este tiene un alcance de bloque. Vamos a ver eso un poquito más adelante en el siguiente video. Pero bloque significa que si la utilizas en un bloque de código encerrado entre llaves, en una función, no lo puedes utilizar fuera de ella. Entonces, esta definición perfectamente va a funcionar. Es otra posibilidad. Ahí está. También funciona sin ningún problema. Pero la otra que veíamos también en un video anterior, que lo retomamos, es la palabra var. Esta fue la primera palabra que se utilizó para definir variables y digamos que viene desde las primeras versiones de JavaScript. Se utiliza en la actualidad pues básicamente por compatibilidad, pero además var tiene un alcance global. ¿Qué significa eso? Que aparte de que la puedo definir en un bloque, la puedo definir fuera de un bloque y la puedo utilizar. Esa es la gran diferencia. ¿Ok? Entonces, este ejemplo aquí va a funcionar porque estamos en un pequeño bloque de código. Respeta la definición. Sí, ahí está. Bueno, la siguiente parte que vamos a ver pues es como una comparativa de por qué funciona así. Mira, la palabra reservada var fue usada en todas las versiones de JavaScript que vienen aproximadamente del año 1995 al 2015. Lo más nuevo de JavaScript pues utiliza let y const. Const ahora lo vamos a ver, pero pues esto es como una mejora a esta parte de definición de variables. Y pues, la recomendación es que var se utilice solamente por compatibilidad con versiones viejas de navegadores. Bueno, ahora ya vimos un poco let, ya vimos un poco var. ¿Qué es const? Const es la definición constante de algo. Eso significa que si yo defino una variable como const, no le puedo cambiar su valor. Por ejemplo, si yo pongo que x sea const, pues yo no puedo alterar su valor. Vamos a hacer esta parte. ¿Ok? Entonces, de hecho, podríamos hacerlo así. Significa que yo estoy asignando un valor, inclusive la z, que es la definición de x más y, y yo ya no puedo modificarlo. Ahí he guardado los cambios y funciona perfectamente. Pero, ¿qué pasa si ahora yo quiero cambiar pues el valor de una constante? Voy a tener un error. Lo vamos a ver ahora en un momento. Pero básicamente la palabra const me permite definir algo que no va a cambiar. Si aquí, por ejemplo, yo pongo que x ahora es igual a 8, ¿qué va a suceder? Vamos a recargar el ejemplo y ya no funcionó. Seguramente si observamos en las herramientas administrativas, aquí me fui al menú de configuración, Web Developer Tools. Si me voy a la consola, aquí tengo un error y me dice, oye, no puedes cambiar el valor de X. Entonces, eso es importante considerarlo porque si no, pues empiezo a tener problemas de definición de variables. Entonces, esto es la posibilidad que nos permite la palabra reservada const. ¿Qué sería lo ideal si quiero cambiar algo? Pues defínela con let. Por ejemplo, si yo quiero modificar el resultado de una operación utilizando variables const, pues ese valor lo almaceno en una variable definida con let para poder modificarlo. Este ejemplo funcionaría perfectamente. Ahí regresa el valor porque ya no hay error en la compilación del código. Ahora, la recomendación que se da básicamente cuando se utiliza variables es que siempre hay que declararlas. Es decir, hay que declarar cada variable que yo voy a utilizar en el código. No puedo ponerme a generar código si no declaro variables. Además,
utilizar const si los valores no van a cambiar, como ya lo vimos. Y ese valor puede ser un valor numérico, un valor decimal o inclusive puede ser un arreglo de elementos, un objeto. Eso lo vamos a ver en un video posterior. Y una premisa es que si yo no puedo utilizar const, como lo acabamos de ver, pues hay que utilizar let. Y el único uso que le vamos a dar a var es por compatibilidad con navegadores anteriores. Es decir, que casi en todo el código que vas a ver en JavaScript moderno, vas a ver let y const. ¿Ok? Entonces, bueno, un poco de teoría, un poco de historia de por qué es así, por qué la razón de que las cosas funcionan actualmente así. Bueno, vimos en un video anterior, de hecho, en el anterior, voy a regresar esto por aquí. No, lo dejamos así. Que las variables, parte de poderlas declarar, se les puede dar un nombre. Vimos que por convención, pues su nombre lleva mayúsculas, minúsculas. Hay una notación que es la camel case, la upper camel case, o se utilizan guiones bajos para poder nombrar estas variables. Esta nomenclatura es una recomendación, es un estándar que se trata de seguir, pero básicamente aquí lo raro que te puedes llegar a encontrar es que definas variables con estos símbolos especiales como el guión bajo. Esto es perfectamente válido, definir una variable que empiece con un guión bajo. No es muy común, pero es válido por el motor de JavaScript en este caso. Aquí la voy a definir esta variable como guión bajo z. Si yo intento ejecutar esto, va a funcionar sin ningún problema. Otra posibilidad que nos da JavaScript es que las variables comiencen con el signo de $. Eso significa que si yo tengo una variable así, que en lo tradicional, en lo más común, este símbolo es utilizado como por ciertas librerías dentro de JavaScript. Es donde más te lo vas a encontrar. Cuando tengas variables o cuando veas variables que van a estar definidas con el signo de $. Esto también va a funcionar sin ningún problema. Esto es perfectamente válido. Y pues hacer todas las combinaciones necesarias de nombres de variables con mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, podríamos poner resultado de suma, donde tenemos la notación camel case, dos palabras, la primera minúscula con su primera letra y la segunda palabra, su primera letra en mayúscula. Entonces esto también es perfectamente válido. De hecho es lo más común. Entonces ahí si lo ejecutamos, mira, sin ningún problema. Ahora, para tener variables, pues es necesario también utilizar operadores. Los operadores más comunes, los más tradicionales, los que siempre están al alcance, son los aritméticos. Y bueno, ahí lo vamos a ver en un video más adelante, que son suma, resta, multiplicación, división y algunas otras operaciones especiales como la potencia y el módulo. Pero hemos visto en algunos ejemplos que te he mostrado que no solamente son valores enteros, también se pueden tener, digamos, valores decimales. Imagínate que vamos a definir una constante, como lo conocemos en el álgebra tradicional, la aritmética, la constante pi. La vamos a definir, por ejemplo, a 3.14. Ok. Esto es también válido. Se pueden poner valores en decimal. O, por ejemplo, como ya lo veíamos, podemos tener variables que almacenen strings. Los strings van a tener como dos posibilidades. La primera posibilidad es incluirlas entre comillas dobles. Y la segunda posibilidad, por ejemplo aquí apellido, lo podemos poner con comillas simples. Entonces un string en JavaScript, ya sea que lo definas con comillas dobles o comillas simples. Entonces vamos a ponerle por aquí un valor, Juan López. Y por ejemplo, lo que podemos hacer es concatenar sus valores.
Entonces, por ejemplo, yo puedo poner apellido más nombre como el resultado que se va a visualizar en el objeto. Ahí lo tenemos y mira, López Juan. Bueno, en realidad debía haberle agregado un espacio por aquí o concatenar un espacio. Ahí está. Más bien es este aquí. Entonces me da la posibilidad de incluir también espacios y cualquier carácter válido dentro de JavaScript. Esa es otra posibilidad, tener variables tipo string, variables numéricas y variables con valores decimales. Y ya veíamos que si tú defines variables pero no utilizas ningún identificador como const, var o let, automáticamente JavaScript lo hace por nosotros. Lo que no es válido es hacer lo siguiente. Por ejemplo, voy a quitar aquí el valor de las variables y esto que estoy haciendo solo se llama declarar la variable. Por ejemplo, hemos declarado nombre, hemos declarado apellido, pero no le hemos asignado un valor. Técnicamente no tienen un valor al cual hacer referencia y si yo los quiero utilizar voy a tener un problema. Mira, no voy a concatenar nada y solo me voy a quedar con el apellido. ¿Okay? Entonces, si yo ejecuto esto, observa lo que va a suceder. Eso se le conoce como el valor undefined, indefinido, nulo. Es importante hacer la asignación de un valor a las variables porque va a suceder esto. ¿Qué pasaría si ahora yo quiero hacer, por ejemplo, aquí, ahora sí le pongo López y lo quiero concatenar como lo tenía? Va a haber un error porque no hay definida una operación entre undefined y un string. Ahí está. Sí, ahí está. Me lo da. Pero esto está incorrecto. No va a funcionar. Y lo que puede suceder es que me puede dar errores inesperados en mi lógica. Entonces, esto no está bien. ¿Okay? Entonces, para evitar este tipo de problemas, asigna valor a cada una de tus variables. Es una buena práctica de programación. Otra cosa que hemos visto es la asignación. Ya lo vimos aquí en estas líneas. Pero yo, por ejemplo, puedo hacer una asignación múltiple. De hecho, lo voy a hacer aquí. Voy a cambiar primero las variables const. Es perfectamente válido tener cada una en su línea, pero también es perfectamente válido hacer esto. Entonces, puedo definir en una sola línea todas mis constantes o variables. También es perfectamente válido, por ejemplo, poner variables así como lo hemos hecho con la palabra let. Esto es perfectamente válido. Entonces, si ahora yo quiero utilizar mis variables, no debo de tener ningún problema. Entonces, esta parte es algo que se le conoce como la definición de variables en una sola línea, múltiples variables en una sola línea. Bueno, hay que tener mucho cuidado con las variables que no se definen, que es lo que acabamos de comentar hace un momento. Bueno, ahora sí, vamos a entrar un poco más en profundidad de una de las primeras diferencias entre var y let, que es algo que pues le causa mucho problema a los programadores en el desarrollo de sus programas. Observa. Cuando yo defino, vamos a organizar esto por aquí. Ok, vamos a dejarlo así. Cuando yo defino una variable con la palabra var, yo la puedo redefinir. ¿Qué significa redefinir? Que puedo utilizar nuevamente la variable con la palabra reservada. Mira, por ejemplo, voy a poner var dirección igual, por ejemplo, mi casa. ¿Ok? Esto es perfectamente válido, ya lo vimos. Pero si yo quiero nuevamente poner var dirección y la dejo así, esto es totalmente válido en el motor de JavaScript. ¿Por qué? Porque me va a respetar el valor que tenía. No se pierde. Si yo quiero utilizar aquí, observa,
la variable dirección va a seguir conservando el valor de mi casa. Entonces, esta es una de las características. Si tú redefines una variable con var, conserva su valor que tenía, si es que no lo reasignas a otro valor. Vamos a ver, ahí está, mi casa. Ahí tenemos el valor de mi casa. Es un string, pudiera haber sido un entero, un decimal. Si obviamente tú haces aquí el cambio y le pones mi casa de campo, pues también va a funcionar, porque la hemos redefinido, solo que ahora tiene un valor. Ahí está. Esto está totalmente válido por aquí. La intención era no ponerle un valor que se pensaría que no va a tener valor. No, sí lo va a tener. Conserva el que tiene. Ahora observa la diferencia utilizando LED. LED, el problema que tiene es que si yo hago lo mismo, por ejemplo, LED dirección, y luego hago LED dirección de esta manera, aquí ya empiezo a tener un problema. De hecho, ya me lo dice Visual Studio Code. Me indica que no puedo redeclarar una variable de bloque. Eso significa que no lo puedo hacer. Y si lo intento dejar, pues vamos a tener un problema. Si vamos a las herramientas de desarrollo, nuevamente por aquí, pues vamos a tener el mismo mensaje, que no se puede redeclarar una variable de bloque. Entonces hay que tener cuidado con eso. Gran diferencia. Es decir, si voy a redefinir algo, no uso la palabra LED, simplemente se lo dejo así y le pongo un nuevo valor. Como lo habíamos visto, esto sí es válido. ¿Okay? Utilizar por eso la palabra LED dos veces en la misma variable, aquí nos va a dar problema. Entonces lo guardo y ahora sí hago por aquí el ajuste, vuelve a funcionar todo correctamente. Estos son tips que nos van a causar sentido conforme vayamos tomando experiencia. Bien, la siguiente parte, y ya para finalizar este video, es la introducción a las primeras operaciones aritméticas. Ya la habíamos trabajado, pero también es perfectamente válido, nada más para finalizar, que por ejemplo en esta expresión que tenemos aquí, ¿qué pasaría si en esta expresión de resultado suma, que son dos valores numéricos, yo intento concatenar un string? Esto lo vamos a ver en el video relacionado a las operaciones, y esto lo que va a hacer es considerar primero el valor de lo que tiene más hacia la izquierda. ¿Qué nos va a dar resultado esta operación? Aparentemente dice 5 más 5 más 6, pero 5, el primer 5, es un string. Entonces observa lo que va a suceder. Ahí está. Nos va a concatenar el 5, pero como fue un string, automáticamente lo consideró lo demás un string. Este lo convirtió a string y este lo convirtió a string. Entonces hay que tener mucho cuidado en las operaciones cuando involucremos strings. ¿Qué pasaría? Ahora observa. Si ahora en esta operación cambio el orden, ¿cuál es la primera operación que aparece aquí? Pues es una operación numérica donde vamos a sumar x más y. Entonces ahí lo voy a hacer, lo voy a guardar. 5 más 6 es 11 y observa lo que va a suceder. Ese 11 lo va a generar como el resultado de una operación aritmética, pero el 5 pues ya lo dejó así, y ese 11 lo convierte en string y lo concatena. Entonces cuando involucremos strings, entonces hay que tener cuidado con los resultados que esperamos. ¿Qué te pareció este video? Parece un poco obvio, podría ser un poco obvio para ti, pero con estos tips créeme que no vas a tener problemas en el futuro cuando estés desarrollando grandes componentes de software, sobre todo porque cuando defines variables, luego muchas veces eso es lo que pasa. No podemos rastrear correctamente un error y seguramente es por este tipo
de cosas. Desde el concepto de la definición de variables, cuándo usar let, cuándo usar const, cuándo usar var, por qué usarlo, por qué no usarlo. Bueno, gracias por ver este video. Nos vemos en el que sigue. Vienen cosas todavía un poquito que nos dan las bases para empezar a construir programas más complejos. Y quédate con nosotros porque vamos a seguir generando más contenido como este. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Bye.